Hay varios artistas en el rock argentino. Charly es un artista. El Indio también lo es, pero sobre todo es un intelectual. Y no hay muchos intelectuales en el rock argentino. Yo diría que hay uno solo. Un intelectual que es a la vez una estrella de rock. No sean boludos, estamos solos, cuídense. La vida es decidir estar vivo. Vivir cuesta vida. Bueno, movemos el culo, ¿va? En sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Bueno, no perdamos las ilusiones, cantemos una canción de rock and roll. Escúchenme, carajo. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. No, de canciones es inevitable porque no sé hacer otra cosa. Yo lo que he sido a través de mi vida, reconociendo ámbitos que son fastos para que mi estado de ánimo sea protegido. Tratemos de no hacer cagadas, No se puede vivir dentro de una sanguchera de vidrio. La cultura rock. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari. Graciosos y valientes. Vamos a pensar el arte poética del Indio Solari en un sentido amplio, porque la idea es leer tanto su faceta literaria como la musical. En principio, mi nombre es Germán Ledesma, voy a pensar el aspecto literario en la composición del Indio y Rodrigo Rey Mucio, así se llama, más conocido como Moyo, se va a encargar del aspecto musical. Por mi parte, podría sobreactuar el acento del barrio y decir que vengo de un Fonavi del interior de la provincia, pero en realidad fundamentalmente vengo de la vía académica, del estudio de la literatura. Y lo mismo Moyo, que es compositor, pero antes que nada formado en un conservatorio. Esto que digo es una pequeña red flag, es una bandera roja para el oyente y por eso lo digo de entrada, para que quien lo considere oportuno salte del barco, salte del zampán a tiempo. Capítulo 1. El rock maravilla. Poeticidad. La poeticidad hace referencia a aquellos fragmentos donde la poesía del Indio gana relativa autonomía al ser leída por fuera de la canción. Es decir, cuando le sacamos el banquito de los instrumentos musicales a los versos y quedan solos en el ring, como en la famosa frase de Ringo Bonavena. Es algo paradójico, pero que marca la pauta de cómo el Indio maneja el pulso de la función poética del lenguaje. Digo que es paradójico porque en realidad la letra está en íntima relación con la música. Escuchemos al Indio. En todos los capítulos va a decir sus cosas y eso a mí me da tranquilidad. Esta es una entrevista de 1993 para la presentación de Lobo Suelto y Cordero Atado. Fíjense que él habla de la pura forma y dice que las letras se tienen que adecuar a la música un poco en esta línea, en la de mantener una forma pura. Por eso creo que también la poesía en las canciones, lo mínimo que tiene que pretender es no arruinar la pura forma. Es decir, lo más común es esas canciones de que tienen una letra que hace que el año que viene ya no la podés cantar. Que la música quizá era estupenda, era un arreglo bárbaro, pero lo que dijiste arriba quizás es tan circunstancial, tan de un momento, quizás es un titular de un diario o algo, que el año que viene ya no significa nada, ¿no? Esto último lo vamos a discutir un poco en algún capítulo, pero me interesa la idea de que las letras tienen que funcionar de la misma manera que funciona la música. O sea, el Indio tiene una concepción formalista. Veamos algunos versos. Puede la Virgen labial brillar, en risas pillas, manzanas firmes, dice en Barba Azul versus El amor letal. En principio se destaca el uso desacostumbrado del adjetivo, la Virgen labial, pero sobre todo el juego con la sonoridad interna del verso. Fíjense otros ejemplos. Bandas derviches, mortales escabeches, dice en Noticias de ayer. Si un dios bobeta, bim bum bam, en Luzbelito. Pobrete que sos tropa de la guita y chimpancé, en Queso Ruso. Vapor correxa, porno rock, en Alien Duche. Son momentos que tienen más un sentido sonoro que uno semántico. Me refiero a que hay una musicalidad del componente verbal que es evidente, y no solo eso, sino que si bien está dentro de la estructura de una canción, funciona casi de manera autónoma. Fíjense lo que dice el Indio en esta nota de 1990 que da a una radio de Uruguay. Sí, porque esas letras no significan nada. Es decir, como están pasando atrás mío, son como visiones que uno tiene de cómo responde uno como papel indicador de la vida. Pum, bueno, tin, qué sé yo. Eso no significa nada si no resuenan. No tiene ninguna importancia y resuenan cuando vos no estás bajando la línea a alguien o proyectando tu catarsis en él, sino cuando estás de alguna manera diciendo en voz alta una palabra que obra como talismán, que eso es la poesía es casi pura forma, es casi la música. Esas letras no significan nada si no resuenan. La poesía es casi pura forma, es casi la música. Pero yo decía que hay algo paradójico en esta autonomía de las letras, porque en realidad la estructura musical no deja de ser un gran condicionante para la composición poética.
precisamente porque acomodar un patrón dentro de otro requiere de un trabajo formal. Y que la música sea música de rock no es un dato menor. En sus memorias, el Indio dice: al castellano el rock le queda corto de sisa. Entonces, el trabajo con el componente verbal tiene relativa autonomía, pero está supeditado al vínculo con este elemento extraño, a una música que es extranjera. Quédate con el vuelto, mula de la enfermedad, pobrete que sos tropa de la guita y chimpancé. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Desde un punto de vista musical, al Indio le interesa la canción, es decir, que haya distorsión, distintas texturas, lo que sea, pero sobre todo que haya melodías, y eso va a marcar la pauta de determinados ritmos poéticos y de determinadas métricas. Esto lo dice en una entrevista del 2010, cuando presenta El perfume de la tempestad. La pongo acá porque canta un poquito a capela y es un momento precioso. No me interesa, me interesa la canción y que los músicos estén con la textura agresiva, con distorsión, con overdrives, con todo lo que quiera, pero que toquen melodías. La tormenta y hay también un topacio en Brasil. Sí, en el medio hay unas cuerdas dentro de una orquesta. Y siempre te sentí vulgar. Y siempre te sentís vulgar. Si alquilas cruceros de amor, corazón encadenado y triste, que guardas en tu aburrida virtud. Entonces, más allá de este vínculo, o incluso al interior de la relación entre palabra y música, la idea literaria de poesía se corresponde con la de una pura forma. Veamos otros ejemplos. Esa es su dulce macumba para nenas que llevan mantón de martirio, dice Notatori Professionisti. Macumba, mantón de martirio. Las palabras parecerían rebotar al interior del verso, como si se la machacara contra un cascote, dice en morta.com. Las vocales se abren y se cierran de manera armónica, incluso musical. Abracadá bla bla, dice en Pensando como una selga, ¿no? Y es todo un verso con la letra A. Es un verso totalmente abierto y eso ya construye un sentido. Fíjense qué cerrado queda este otro al lado del que acabamos de leer. Es un don doloroso amor en ramas desnudas. Lo veo muy gracioso ir perdiendo el humor. Es un don doloroso amor. Tu sonrisa esta vez. Fíjense esta estrofa de Nadie es perfecto. Me interesa el último verso. Dice: y a nuestro héroe fiel, un ex pilar de rugby, jarabe de la nuca untó. ¿No? La última palabra es aguda y está acentuada en una vocal. Es un verso que asciende en términos sonoros, que va para arriba. Que eso es lo que tiene que hacer, por ejemplo, la lírica. La lírica no es para ser entendida, no es un lenguaje filosófico ni reflexivo. Es un lenguaje rítmico. La poesía, dice el Indio, es un lenguaje rítmico. Y en esta línea, en sus memorias habla de un uso creativo de la lengua. Escuchemos lo que dice en esta otra entrevista del 2012 a cuento de un libro de Abelardo Castillo, que le mandó el propio Castillo, y que el Indio estaba leyendo en ese momento. Porque en los últimos 4 meses lo único que leí fue un libro de Abelardo Castillo, que tuvo la delicadeza de mandármelo con una dedicatoria, y que tiene sed, que me pareció un libro estupendo. Sí, Maneja los acentos, el ritmo poético, como decías, como Sam Shepard le decía a Patti Smith. Si te salteas, es como tocar la batería, el ritmo poético, te salteas un compás y creas otro, ¿no? Entonces, la poesía del Indio muestra una conciencia de la forma, y el Indio mismo, el personaje civil, demuestra a su vez una autoconciencia. En sus memorias dice sobre la canción Había una vez. Dice: qué larga es esa frase, y cita: borraremos los rastros las noches con más penas de bar, sin recordar que hubo un tiempo en que toda impaciencia era gracia para poder reír y festejar de amor. Y agrega: es como el ratatatata de una metralleta.
encadena todo, parece que va en zigzag mientras acumula elementos. Con respecto al trabajo material con la propia lengua, escuchemos esta entrevista del 2007, donde el indio pone dos ejemplos muy interesantes y de los cuales se desprende la idea del arte como artificio, de la poesía como una construcción artificial que no está tan preocupada por el referente concreto, es decir, por hablar de determinada cosa. Tengo dos ejemplos para hablar de eso. Uno es Bertolt Brecht, que decía, bueno, si la gente quiere ver solo lo que puede entender, debería ir al baño en vez del teatro. Y otro es que digo, si yo pinto a mi perro igual como es mi perro, idéntico como mi perro, tal cual es, voy a tener dos perros, no una obra. Veamos esta estrofa de Me matan limón. Dice, voy sangrando limón, padrecito de, me la dieron limón, nuestros pobres que sangran por las tejas como vos, limón. Lo que llama la atención al leerla sin las pistas en las que opera la canción es el corte de los versos, que son asintácticos, parecerían mal cortados, incluso incompletos. Y en este punto interesa más eso, que si la canción habla o no, que efectivamente habla, de Pablo Escobar. Por supuesto que saber de lo que habla en este caso le da un vuelo a la canción que antes solo se intuía, ¿no? Cuando escuchamos por primera vez Hijo de putas limón, entendimos que había como una especie de colombianismo, ¿no? Pero, ¿qué es el bloque? Dice la canción, todo el bloque limón, nuestra gente no, baila y canta mi Dios, no quiere escuchar cumbias y merengues crueles otra vez. Y es a partir de la anécdota que entendemos que el bloque es el bloque de búsqueda que lo parte a Escobar en unos techos y entonces sangra ahí arriba en las tejas y etc. Pero en este punto interesa sobre todo leer cómo aparece esta historia en una serie de versos que parecerían suspender el sentido y retomarlo alternativamente. Entonces, sobre todo para lo que viene, no se trata de desestimar la anécdota, pero yo diría cuidado con entrar en opinaletras.com, esas páginas donde la gente dice esta letra habla de tal cosa o de tal otra, porque eso puede ser una sangría. Ese es el límite, porque lo que vamos a intentar acá es una aproximación que no tiene tanto que ver con esta canción habla de cuando al indio lo guampearon, sino de pensar algunos sentidos transversales y desde ahí construir categorías que funcionan como marcos de lectura. En los capítulos que siguen vamos a pensar la política, la cultura visual, el pulso periodístico, la oscuridad como un problema, las drogas y el amor. Para terminar esta parte, leamos algunos fragmentos de canciones, porque esos son, para ver que funcionan perfectamente, incluso por fuera del sistema de la canción. Dice El Lobo Caído, muy mucha merca, poco bongó, y el mal gusto encalló. En un manantial frío, dije, frío de bisturí. Son momentos donde el indio hace algo con la lengua y con los cortes de verso que lo ubican dentro de la poesía nacional, aunque nadie se anime a trabajarlo seriamente, qué sé yo, en una universidad. Dice Lobo Estás, el nene sopla el flequillo, el papi moquea brillo, la radio ratatata. Dice, la dicha no es una cosa alegre en Luzbelito. Dice, la mujercita que amás, esa suave flor yudoca, la va de maga Zulú y combina tus venenos, haciéndose la ingeniosa odiosa siempre fiel. La mujercita que amás, esa suave flor yudoca, la va de maga Zulú y combina tus venenos, haciéndose la ingeniosa odiosa siempre fiel. Podría seguir con muchísimos ejemplos más, pero me quedo con la manera elegante de caer los versos en la última estrofa que escuchamos recién. Digo, hay una atención a los aspectos formales del componente verbal que hace de estas canciones de rock poemas en un sentido llano. Estás hundido a fondo,
Ahora, ¿cómo una poesía tan compleja tiene tanta llegada en los sectores populares? Es una pregunta que suele hacerse y que está llena de problemas, y que nos da pie a la categoría del siguiente apartado: popularidad. Flotando en un zampán, un podcast sobre la obra poética del Indio Solari.